Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar de decoración, de tendencias. Nos vamos a la sección La Butaca Pelícano con nuestra amiga Tessa. Tessa, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un placer estar contigo y vamos a hablar de una tendencia que viene de... ¿De dónde viene? Bueno, es una tendencia danesa que la Esto hemos es. adoptado también nosotros y bueno, vamos a hablar del Danish Pastel. Es una tendencia decorativa, pues esto que viene de toda esta zona nórdica bueno, pues es una mezcla, ¿no? Entonces vamos a comentar algunas cositas fundamentales de este tipo de decoración. ¿Cómo es este tipo de decoración? ¿Fusiona los colores pastel con elementos nórdicos? Cuéntanos. Efectivamente, es una fusión de los colores pasteles, pues estos tonos suaves, rosas, azul palo, verdes, beige, esos tonos tan suaves, tan relacionados con el mundo infantil, pero que aquí lo vamos a sacar de ese mundo y lo vamos a incorporar al nuestro, y una fusión de todo lo nórdico, el minimalismo, las líneas rectas, porque además lo que hace es mezclarlo y precisamente destaca las curvas en algunos de los elementos decorativos, ¿no? Pues lo que vemos en las fotografías son siempre colores, mucho color y pastel, no colores fuertes, no colores llamativos, nada de blanco y nada de negro. Bueno, lo que hacemos es efectivamente eliminar el blanco y el negro como color único, pero sí podemos incorporarlo. El negro prácticamente lo vamos a dejar fuera, vamos a sustituir el negro por los dorados. Y el blanco, si lo incluimos en la decoración, que sí vamos a hacerlo, pues lo haremos siempre combinado con esos tonos mucho más suaves. Fundamentalmente tres tonos: rosa, azul, verde. Bueno, y nos vamos a ir también por un cuarto, el amarillo, que tampoco lo vamos a dejar de lado. Háblanos de los elementos de la decoración, porque vemos en la fotografía, por ejemplo, jarrones, hay muchos jarrones, ¿no? Sí, Velas. aquí, a ver, esta tendencia nosotros la hemos incorporado fundamentalmente los millennials, que, bueno, pues es una mezcla también de estilos de los 80 y de los 90, y lo que hacemos es incorporarla con pequeños detalles, aunque sí podemos también incluir algún elemento importante como una pared, un paño de una pared, algún sofá, pero sobre todo nos vamos a ir a elementos decorativos, decorativos como los jarrones, por ejemplo, los espejos también, que están muy de moda en esta tendencia, y las mesitas auxiliares, sin olvidarnos de los cuadros, porque además, y en vez de cuadros vamos a utilizar como frescos o óleos, vamos a utilizar láminas, que es otro de los elementos que caracteriza esta tendencia, ¿no? Cualquier óleo serviría, tendría que tener una tonalidad, tendría que ser algún... mira este qué bonito que estamos viendo ahora mismo. Sí, son elementos muy bonitos. Además, estas láminas, esos cuadros con láminas, esas velas, por ejemplo, en esos tonos, por ejemplo, el lila, que no hemos hablado de él, pero también lo incorporamos, el blanco, los rosas, los verdes, pues todos estos elementos son fundamentales. Jarrones, en esta imagen los estamos viendo casi todos, jarrones, velas y cuadros en forma de láminas con esos tonos, ¿no? Con esas tonalidades. Has hablado de espejos. ¿Cómo tendrían que ser los espejos? Fundamentalmente curvos. Tenemos que tener formas curvas y con ese colorido pastel, ¿no? Formas que nos evoquen un poco a la naturaleza. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues un espejo en el que el marco es una especie como de goma espuma chiclosa, ¿no? Es verdad, sí, sí, es un poco extraño. Estos espejos que estábamos viendo últimamente con forma de sol, así muy dorados, estos los tendríamos que apartar. Bueno, podríamos incorporarlos también porque el dorado también forma parte de esta decoración, pero si por ejemplo colocamos esos espejos con esos marcos dorados, ¿no? O con esos elementos dorados, pues lo que haremos será combinarlo con velas en tonos pastel, algún jarrón, algo de cristal, porque el jarrón tanto puede ser porcelana, barro como cristal, y entonces lo combinaremos con estos otros elementos para que nos haga este rollete Danish pastel, ¿no?
Recordemos que viene fundamentalmente de tres decoradores potentes que abren sus estudios en la zona danesa y empiezan a vender sus productos, porque además los hacen ellos manualmente, y empiezan a venderlos gracias a las redes sociales, empiezan a venderlos de manera masiva. Bueno, pues hasta el punto de que terminan incorporándose completamente en la decoración, porque estos millennials, esta gente como más jovencita, coge y los rescata, ¿no? Y los mete dentro de los muebles rescatados de esos 80 y 90, ¿no? Ese eclecticismo que tanto nos gusta. Has hablado de los millennials, ¿son ellos los que han introducido o le han dado fuerza a este estilo? Fundamentalmente, le han dado fuerza a este estilo y luego, pues al final hemos terminado incorporándolos todos. Fijaros aquí, por ejemplo, qué sencillo un cubo de teselas en tonos rosas que nos hace de mesita, ¿no? Son elementos que de alguna manera pues los hacemos nuestros, ¿no? Con ese minimalismo, con ese jarrón tan sencillo, ¿no? Como un tarro de cristal, con el agua y un ramo de flores al lado de una cortina, pues como muy campestre, ¿no? Con esos elementos de linos, esas telas. No hay que olvidarse que los elementos florales forman parte de esta tendencia también. Los vamos a incorporar en cojines, en telas, en paredes, en jarrones, porque las flores están muy presentes en esta tendencia. Si hablamos de las flores, estamos viendo ramos muy sencillos, no son grandes ramos, ni muy pomposos, ni con flores muy extravagantes. No, son ramos muy sencillos donde imperan esas tonalidades, evidentemente, el verde vamos a tenerlo, pero donde imperan esas tonalidades, ¿no? O sea que si nos animamos a tener un ramo y queremos un poco estar como más al día en estas tendencias decorativas, pues que ese ramo sea muy sencillito y con esas flores pues en tonos beige, en tonos rosas, pero sin ser excesivamente estridentes. Estos son muy bonitos y ahora que viene el Día de los Enamorados me parecen maravillosos para poderlos regalar. Preciosos, ahí tenemos la flor de la alcachofa, el cardo, que lo hemos recuperado y fíjate que algo que en un momento dado podría ser como muy puntual en el estilo de decir, bueno, cardo, que una connotación negativa, aquí lo hacemos muy nuestro y muy positivo, ¿no? Además seco. Fijaros en esos cojines que estábamos comentando con esas tonalidades pasteles que de vez en cuando pues aparece un tono un poquito más potente, pero siempre engamados, ¿no? Y dentro de esa paleta de colores suaves. Estamos viendo textiles, rayas, colores suaves, pero no vemos muchas flores en los textiles. ¿Habría que combinarlo o cómo va? Sí, podemos combinarlos perfectamente, porque bueno, aquí tenemos unas imágenes con estampados más geométricos y lisos, pero podemos irnos perfectamente a ese estilo floreado de ese campestre inglés, ese Liberty, por ejemplo, flores más pequeñas, flores un poquito más grandes, pero siempre recordando en tonos muy suaves. Luego, imaginaros, por ejemplo, aquí estamos viendo elementos como pueden ser estanterías, que las hemos transformado, son islas, en vez de ser un estante corrido, son islas de estantes, y fijaros pues esas tonalidades que estamos comentando, ¿no? Con los jarrones, las lámparas también son fundamentales, y luego en esa lámpara, por ejemplo, podemos combinar dorados o podemos combinar también amarillos, rosas. Fundamentalmente que no nos dé miedo pensar que por incorporar este estilo vamos a tener un estilo más infantil o más ñoño o más de nene en nuestra estancia, porque no va a ser así, ¿no? De este que estamos viendo ahora en nuestras imágenes vemos líneas rectas pero que las rompen los jarrones Sí. que tenemos ahí y también lo que sería la lámpara ahí con sus curvas. Efectivamente, porque si tenemos en cuenta en esta tendencia, como hemos dicho al principio, las curvas son importantes, sobre todo en el tema de mesitas o de romper un poco pues con esa lámpara o esos jarrones, ¿no? O esos marcos de esos espejos que al final, bueno, pues recordemos que las curvas forman parte fundamental en la naturaleza y en la naturaleza vegetal y en los humanos, ¿no? Y bueno, pues algo así como del desechar, mezclamos esas líneas rectas o ese minimalismo del menos es más con esas curvas sin llegar a la exageración, ¿no?
Mira qué foto más bonita la que tenemos ahí. Esto transmite muchísima paz. El Danish Pastel nos da paz, ¿no? Tranquilidad. Sí, son elementos, son colores bueno, pues que nos evocan o que nos invitan a la relajación. El rosa, por ejemplo, es un color muy femenino, nos hace evidencia ese lado femenino, dulce, ¿no? Que todos tenemos, tanto hombres como mujeres, y de alguna manera el azul también. Y luego, pues, nos a esa relajación, esa forma tranquila, ¿no? O esa tranquilidad que todos queremos en el hogar, ¿no? Teresa, muchas gracias por hablar con nosotros. Yo No acabo de tiene tomar nota. música, relajación. Se nos ha colado algo Creo por que ahí. Siri acaba de darme una contraseña. Ah, vale. Algo se nos ha colado por ahí, que no tenía Sí, nada sí, que ver sí. con el Danish de Pastel. Lo dicho, Tessa, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Yo ya he Gracias. cogido un par de ideas porque he visto muchas cosas ahí muy bonitas y de cara a renovar el hogar, y para este San Valentín me dan muy buenas ideas. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Adiós. Adiós. Bueno, continuamos con la explanada, así que no se vayan porque aún nos queda una tercera entrevista y puede ser un poco interesante, por no decir bastante.